Bien, ya regresamos aquí en Tema Informativo y me acompaña Javier Valero, editorialista para este programa de la revista y programa Acerto, programa de radio. Buenos días. Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Pues muy bien, con mucha actividad política en Chihuahua. La gobernatura de 2 años siempre no será, que si el gobernador tiene un puesto que le van a ofrecer en México o no, y empiezan los movimientos de funcionarios públicos. Sí, y luego además el anuncio de la creación de una reforma de Estado, ese anuncio en el que fue precedido por el nombramiento de Héctor Teto Murguía como nuevo coordinador de políticas públicas en gobierno del Estado, y luego el anuncio que fue lo más llamativo del acto, aparte de la reforma del Estado, que poco se ha insistido en ello, pues porque no dijeron cuáles eran los ejes que se podrían cambiar y que pudieran llamarle la atención al gran público. Pero el anuncio que hizo el gobernador acerca de que él creía que no había condiciones políticas para que existiese un gobernador de 2 años, en el curso de ese discurso, él nos dio como uno de sus argumentos centrales, quizá el más llamativo, el hecho de que se necesita 1 año para que la nueva administración tome las riendas del gobierno del estado de Chihuahua, que algunos que habíamos expresado nuestra oposición a una medida de este tipo, habíamos expresado eso, que si en octubre del 2016 toma posesión el nuevo gobernador y va a entregar en octubre o en septiembre, dependientemente de las fechas, del 2018, en la práctica se llevaría 1 año para que la nueva administración pudiese ya estar encarrilada, presentando su primer informe, y en la práctica, pues ya viendo cómo los precandidatos de todos los partidos están haciendo tareas previas a las campañas electorales, y todo el mundo sabemos que en el sistema político mexicano eso hace que pierda una gran capacidad de mando del gobernador. Por eso yo recuerdo que todos los gobernadores de Chihuahua de los últimos 3 o 4 han dicho en términos similares, cuando hay adelantados, dicen, no, es que es faltarle el respeto al señor gobernador, expresar sus aspiraciones tan temprano. Y bueno, eso nos iba a ocurrir si se hubiese cambiado la forma en la que tenemos ahora, que hay elección de gobernador en 2016, y el nuevo gobernador duraría en su encargo solamente 5 años, entregaría en 2021, las elecciones de gobernador de Chihuahua se empatan con las de diputados federales ya cada 6 años, y lo que pretendía el gobernador del estado, aunque el lunes dijo que él no era el que había hecho la iniciativa, ni era el de la idea, todo el mundo sabíamos que así era, es que hubiese elección de gobernador en 2016 y en 2018. Otro aspecto que poco hemos abordado es la parafernalia. Ya no hablo de la propaganda, Jorge, porque bueno, afortunadamente eso ya cambió, pero la parafernalia para el ciudadano común y corriente del 2018, que tendrá que soportar o tratar de definir 10 candidatos a presidente de la República, suponiendo que sean 10 candidatos a diputados federales por su distrito, 10 candidatos a diputados locales, 10 candidatos a presidentes municipales, y me falta 10 candidatos a senadores. Entonces, agregarle además 10 candidatos a gobernador, bueno, pues es una parafernalia. Estamos hablando de 60 personajes o 60 caras que tendrá que estar revisando y analizando, pero pues sobre todo la gran cantidad de spots que se transmitirían. Sí, porque si no le meten mano, que no creo que lo hagan en el curso de los próximos meses, nuestro proceso electoral, que iniciará seguramente a fines de septiembre, pues ya no habrá posibilidad de que cambie la norma actual en materia de spots, y entonces pues tendríamos la avalancha de spots y no sabríamos saber, el ciudadano común y corriente no sabría qué candidato de cuál distrito ni de qué partido, salvo los
3, 4 más importantes que tienen la mayor parte de las preferencias electorales. Entonces, creo que eso es lo que nos va a ocurrir cada vez que haya elección de presidente de la República, porque recordemos que los alcaldes y diputados locales que elijamos el próximo año van a durar en ese cargo solamente 2 años. Para que ya sí la elección de diputados locales y alcaldes será como cada 3 años, pero están coincidiendo, cada 6 años va a estar coincidiendo con la elección de presidente de la República. Entonces, afortunadamente, y hay que decirlo, hubo una gran oposición, incluso hay por ahí un round entre los empresarios y el gobernador, empresarios ligados o con cierta filia panista, sobre todo los afiliados a Coparmex, pero no solamente, hubo un desplegado de empresarios que no están ligados al PAN, un desplegado alentado sobre todo por empresarios de Juárez. Entonces, había y el PAN en contra, una parte del PRI también en contra, se produjo la primera división de opiniones en el Congreso del Estado cuando Teporaca Romero y Eloy García Tarín no firman la iniciativa de ley presentada por Hortensia Aragón del PRD. Entonces, y numerosas voces de la sociedad civil y analistas, periodistas, en fin. Y ahí hay que reconocer que finalmente el gobernador del estado, por los factores que fueren, pues tuvo la sensibilidad de decirle, ¿sabe qué? Pues eso le va a meter ruido al momento que vivimos en Chihuahua. Pues yo digo que mi opinión es esta, que no... Que al final de cuentas no había consenso para que esto sucediera y pues en una actividad de muy alto nivel en materia política, el gobernador toma la decisión de quitarle presión a esto y enfriar a muchos que ya estaban ahí. Así que, pues hay que decirlo, al final de cuentas, la participación social hizo que estas cosas cambiaran, como sucedió con el caso de los matrimonios igualitarios, que ya se veía que todo parecía que se legislaría a favor de estos y de pronto entran manifestaciones y opiniones de otros grupos en contra de ello y caray, le dan para atrás. Aunque ese es un problema que vamos a tener todavía presente, Jorge, porque la Suprema Corte de Justicia no le ordenó a ninguna legislatura estatal ni le puso plazo fatal a las legislaturas, pero la resolución de la Corte es tajante. Es inconstitucional los códigos civiles que establezcan que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y es inconstitucional que digan que el matrimonio es para la procreación. Términos más, términos menos. Eso es lo que establece la resolución de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué va a pasar si las legislaturas deciden no legislar sobre esto? Que los interesados en casarse, homosexuales, van a recibir la negativa del registro civil y se van a amparar. Pero como ya hay una resolución en firme de la Suprema Corte, entonces los afectados van a demandar a los gobiernos de los estados por daños y perjuicios, por agravios, y puede dar origen a demandas millonarias numerosísimas. De acuerdo con la manifestación del sábado pasado, si fueron más de 2,000 personas en esa marcha de la diversidad sexual multicolor. A mí me impresionó, me sorprendió, no me impresionó, me sorprendió que fuera tan grande esa manifestación, mucho más grande que cualquiera de las que se hayan realizado de las personas que se oponen a los matrimonios de homosexuales. Y entonces el gobierno del estado de Chihuahua podría enfrentarse a la presentación de numerosas demandas y a la obligación de pagarles sumas millonarias. Por eso es que ahora tenemos en el gobierno del estado 2 opiniones, que es una cosa que también es muy interesante. Por un lado, el licenciado Mario Treviso, secretario de gobierno, dice, y además ayer lo dijo el gobernador, que en Chihuahua ya no necesitan ampararse para casarse. Al final de cuentas se puede hacer. Pero el director del registro civil, Ricardo Yáñez, ha expresado en varias ocasiones que de acuerdo con la ley, él está obligado a decirles que no. Y ahí hay una discrepancia. Y es una discrepancia, me parece natural, porque el director del registro civil podría recibir sanciones, quizás solamente administrativas, en caso de que accediera. Y por otro lado, si los amparan y presentan demandas, le podemos agregar, ya con esta resolución de la Suprema Corte,
es que pueden venir sanciones contra los funcionarios gubernamentales que se nieguen a casarlos. Entonces, ya no es un asunto solamente de las creencias religiosas, que con ello quiero terminar. Está bien que cada quien exprese sus creencias religiosas, eso está garantizado, pero no puede imponerle a los demás que con base en sus propias creencias religiosas el comportamiento de los demás. Hoy en primera plana el Heraldo de Chihuahua da cuenta de la manifestación y entonces dice que hagamos las cosas como Dios manda. Así bueno, dijeron, ¿eh? Como Dios manda está bien para los que creen en ese Dios. Cualquiera que este sea, si es Dios, Alá, Yahvé, cualquiera. Pero por eso es que creamos un marco legal. El matrimonio no es como la mayor parte de la gente lo piensa desde su punto de vista legal. El matrimonio es un contrato entre dos personas. Y la ley le establece distintas características al matrimonio, a ese contrato matrimonial. Porque tiene que ver con los bienes de los contrayentes y con la descendencia de los contrayentes si la hubiere. Y entonces le pone trabas. Uno, ser la sociedad conyugal, es decir, que comparten los bienes adquiridos en el tiempo que duren casados, y el otro de bienes separados. Es claramente un contrato que la sociedad les exige a quienes se quieren aparearse, y las obligaciones que derivan de ese matrimonio si es que hay descendencia, y por tanto la responsabilidad de ellos ante sus hijos y ante la sociedad. Me parece que eso es más allá de la discusión que si es natural o no es natural, que si ha sido así siempre, así toda la vida. El matrimonio es una cosa que ha cambiado, como la sociedad ha cambiado a lo largo de la historia, y por tanto lo que hoy estamos viendo de matrimonio pues tiene numerosas modalidades de familia también. En Chihuahua, lo hemos sostenido aquí, el 30% de los hogares son monoparentales, y esa también es familia. Así es. Pues habrá mucho que ver en este tema. A final de cuentas, como bien lo dices, continuará esta discusión, y pues aquí en Antena habremos de presentarlo permanentemente para que usted esté informado y conozca con precisión lo que sucede sobre este tema de los matrimonios de personas del mismo sexo. Y también nos faltó el tema de lo que se dice del gobernador que se va a la federación, pero bueno, ya será tema de otra es un visita. Tema beisbolero, se va. Habremos de ver qué pasa, como entonces, siempre. Termina, se fue, o la fildeó. O la fildeó, bueno. El jugador ya, out. Habremos de ver qué pasa con el tema. Bien, vamos a un corte comercial, regresamos en breve.